Bienvenidos a todos, gracias por apoyar siempre este canal y los videos, y en esta oportunidad vamos a un hecho bastante histórico, muy relevante, que ha quedado en la memoria de la historia de nuestro país. Fue un robo, pero no cualquier robo ni de cualquier persona. El asalto al Banco de Comercio de El Salvador, ocurrido el 22 de junio de 1994, alrededor de las 8:30 de la mañana, todo a la luz del día, en las inmediaciones de la calle y frente a la sucursal, que estaba ubicada en la calle Rubén Darío y la Primera Avenida Sur, en el centro de San Salvador. Todo esto ocurrió en un contexto 2 años después de finalizada la guerra civil y 3 semanas después de la toma de posesión del nuevo presidente del Partido Arena, Armando Calderón Sol, y también de la desmovilización que se estaba llevando a cabo de los viejos cuerpos de seguridad, que serían todos sustituidos por la nueva Policía Nacional Civil. Este ha sido uno de los hechos que prácticamente se veía como de película y que curiosamente quedó grabado en video. El camarógrafo que presenció esto, José Delgado, dijo que ese día, por mera casualidad del destino, él y su compañero periodista iban en un vehículo cerca de la zona cuando estaban sucediendo los hechos y los disparos, y por ello, por supuesto, decidieron cubrir esta situación. Se bajaron del vehículo y lentamente se cruzaron la calle teniendo las precauciones debidas y se colocaron detrás de un árbol para hacer las tomas un poco lejos, pero sí se lograban distinguir. En ese momento se grabó, se documentó el enfrentamiento que estaba sucediendo. El mismo camarógrafo dijo que uno de los sujetos que estaba siendo parte del asalto se dio cuenta que ellos los estaban grabando y le notó algunas intenciones de también atacarlos a ellos, pero no lo realizó. Presuntamente porque estaba más ocupado en la actividad de ese momento, es decir, de robar el dinero, pero también porque supuestamente varios de los sujetos que estaban participando del atraco también resultaron heridos en medio del fuego cruzado. Posteriormente se supo que este asalto al banco había sido planeado durante varios meses por al menos una banda de 12 sujetos. Las autoridades etiquetaron a esta banda como el teniente y estos habían llegado con 2 vehículos. Y lo que más sorprendió fue el uso de armas largas, es decir, no eran cualquier sujeto, eran personas que conocían muchísimo de esto porque había fusiles G3 y también M16. Esta gente era muy diestra, usar este tipo de armas no era de cualquiera, y tampoco llevar a cabo una operación de esta naturaleza. Por eso se vinculaba a personas que tenían mucho conocimiento, tanto de autoridad, de armas y también de las situaciones que sucedían respecto al banco. No muy lejos, el camarógrafo dijo que había un vehículo blindado que custodiaba fondos que serían en ese día depositados en el banco, pero los sujetos también buscaban irrumpir en las instalaciones del banco, pero fueron respondidos por los guardias de seguridad privada de esta institución financiera. El atraco duró varios minutos, que quedó documentado en el video, y estos fulanos pretendían ingresar al banco y para ello habían lanzado por lo menos 2 granadas. Una de ellas no explotó y otra frente al banco, y en esta situación se hirió a varias personas. Es decir, no era un robo express, no era algo improvisado, sino muy bien planeado. El tiroteo fue bastante prolongado, hubo heridos y una situación muy pero muy caótica. La policía no llegó de inmediato, es decir, no tuvo participación en todo lo ocurrido, a pesar de ser el corazón de la capital. Esa era una de las cosas que la gente más comentaba, que no había presencia policial, insisto, a pesar de ser unas inmediaciones muy transitadas. Se hicieron presentes la policía después de terminada completamente toda la situación. Lamentablemente hubo 4 fallecidos. Los primeros eran agentes de seguridad privada, Carlos Antonio Peñate, José Rogelio Peñate, Juan José de León y también Walter Rodesno, un mecánico que trabajaba cerca del banco, pero ese momento estaba caminando por la zona. Es decir, él prácticamente estaba en fuego cruzado. No tuvo intervención de ningún tipo, pero sí fue una de las cifras fatales. Terminado el atraco, los sujetos huyeron con fuertes sumas de dinero y se presume que llevaban por lo menos 1,5 millones de colones, que en esa época era una cantidad grande de dinero. Y aunque para dicha operación no lograron vaciar todo lo que ellos querían, porque llevaban 2 pickups y el camión blindado, tampoco lograron sustraerle mucho, ni las cajas del banco. Pero la cantidad que se robaron sí era una suma fuerte de dinero. Curioso fue que los ladrones vestían atuendos parecidos a los policías, se puede observar en los videos. En ese año el país estaba todavía en transición de la firma de los acuerdos de paz, pero habían tomado forma muchas bandas de asaltantes,
pequeñas, grandes y medianas, algunos de secuestros, otros de robacarros, entre muchos otros delitos parecidos. Pero en este hecho fue el más alarmante y puso a prueba a la policía y al nuevo gobierno para ver cómo respondían ante esta situación que se tornaba muy alarmante en el país, porque, lógico, el hecho de robar un banco y de dejar personas fallecidas no es un asunto tan sencillo y demuestra, por supuesto, cómo la delincuencia estaba avanzando. Las autoridades, después de todo este relajo, detuvo a 2 sujetos, pero fue porque estaban heridos y se presumía que estaban involucrados: Héctor Granados, Eduardo Castro Polanco, a quienes intentarían sacar información, pero no hubo ningún resultado. Al contrario, estos fueron dejados en libertad al no haber pruebas de su participación en los hechos que estaban documentados, porque resultar herido no era una prueba. Incluso había un fallecido que no tenía nada que ver. Solamente dejaba constancia que ellos estaban en ese lugar en el momento que habían sucedido los hechos. Pero en las investigaciones la policía obtuvo un seudónimo, el apodo que fue muy conocido de el presunto Chele Papaya, como el supuesto cabecilla y responsable principal del robo y de los muertos. Esto con base al video en el cual se podía más o menos observar la fisionomía, las características físicas del sujeto que demostraba ser el líder de esa operación. Entonces, la policía, por asociación de las imágenes que estaban en el video, y también había fotografías, por un parecido a este sujeto, detuvieron al teniente Rafael Coreas Orellana, miembro de la Policía Nacional que estaba siendo desmantelada. Un par de días después, la policía fue alertada de 2 vehículos que habían sido arrojados en una zona del lago de Ilopango y, en efecto, cuando lograron ubicarlos y extraerlos, porque llevaron buzos, mucho equipo para poder sacarlos, porque no era tan fácil, entonces, al tenerlos fuera, se comprobó que sí tenían orificios de bala y algunas armas que, por supuesto, eran del calibre que habían participado en los hechos del banco. Más investigaciones llevaron a un taller de mecánica en San Marcos, donde también había uniformes de policías, armas, y presuntamente todo esto era de los ladrones, era como un centro de operaciones para planear este tipo de hechos. Pero la captura más importante fue la de Gonzalo Alberto Salmerón y José Antonio Andrade, a quienes se les decomisó 139,000 colones escondidos en un bafle artesanal de un microbús. Se manejaba la hipótesis que el dinero era de un pastor y este lo había escondido en una casa y que el dinero era parte del botín del asalto, pero nadie pudo justificar la procedencia de ese dinero y por eso las autoridades comenzaron a establecer conexiones con las investigaciones que tenían respecto al robo del banco. Cuando se desarrollaba el juicio contra todos los detenidos, comenzó a caerse el caso, primeramente con el acusado de ser el principal autor, el teniente Coreas. Los jueces pidieron pruebas antropométricas, es decir, verificar corte de cabello, estatura, detalle físico del sujeto del video comparado con el acusado. Más allá del parecido del rostro, que aún no era muy claro, ya que los videos de la época no ofrecían una buena resolución, a pesar que sí era entendible la imagen, pero no tenía una calidad para poder extraer características puntuales de una persona. Al verse sin muchas pruebas contundentes, porque el video de los periodistas, a pesar de registrar el hecho, no mostraba la claridad de los rostros, las autoridades recurrieron a pedir ayuda al FBI de Estados Unidos para tener más experiencia y prueba más científica. Esto desató mucha polémica porque se dijo que el gobierno no confiaba en la policía y pues la gente también comentaba que los sujetos vestían esos atuendos y en San Marcos habían encontrado esos uniformes. Por todas las primeras pistas todos apuntaban a que acusaban a ex agentes que estaban involucrados en este robo. Se utilizaron más de 70 fotografías a color y en blanco y negro y también el video para intentar identificar a los ladrones y a pesar de ser pruebas muy importantes, valiosas, todo esto no dio aportes significativos, se tomó extremadamente difuso todo y sobre la asistencia del FBI incluso se intentó comparar voces ya que los sujetos gritaban, se comunicaban entre sí, pero tampoco se pudo establecer a los culpables ya que todo eso era una mezcla de ruido que estaba, por supuesto había voces, pero había muchas otras cosas entre los disparos, el ambiente, los vehículos y muchas cosas. Al final se dictaminó que solo eran siluetas y no una prueba concluyente el video.
Al final quedaba por usar únicamente el testimonio de la gente que estuvo ese día cuando ocurrió todo. Se recopiló una lista de personas y fueron citadas a declarar para identificar a los ladrones, pero los que asistieron fueron compañeros del teniente Coreas, porque él era el principal acusado, y estos aseguraron que el día y la hora él estaba en sus labores como agente de policía. El resto de civiles no asistió. Se dijo que tenían miedo de la banda de asaltantes porque también los habían reconocido y si se filtraban sus nombres podrían ser identificados como los testigos que los habían delatado en los juzgados, y por eso mejor prefirieron por su seguridad no asistir a dar las declaraciones, a pesar de sí haber visto con sus propios ojos a los sujetos que estuvieron involucrados. Aunque se dijo que las investigaciones continuaban, 7 meses después el teniente Coreas fue absuelto por falta de pruebas y nunca se pudo comprobar que fuera él el alias Chele Papaya, más allá de su parecido de rasgos físicos con el principal líder de estos ladrones. Gonzalo Alberto Salmerón y José Antonio Andrade fueron condenados civilmente, es decir, a pagar un total de 106,000 colones en concepto de resarcimiento a las familias de las víctimas por los daños a la infraestructura del banco y también a los 2 heridos. Sin embargo, para junio de 1999, una Cámara de lo Penal revocó esa decisión, argumentando que al haber sido absueltos por los delitos penales no correspondía un proceso civil sin una solicitud formal de la Fiscalía o de los afectados en este caso. Por lo tanto, en esta sentencia, el juez de un tribunal superior dijo que no tenía validez ni competencia y por lo tanto quedó como el principio, sin nada. Y también porque a los 2 sujetos se les condenó por testimonios y no por pruebas materiales, aunque según las autoridades habían confesado su participación, aunque no eran responsables de las muertes, ellos presuntamente se habían involucrado para recibir esos 140,000 colones, coincidiendo con la cifra de dinero decomisado, y que supuestamente les habían prometido conseguirles visa para los Estados Unidos para que pudieran huir. Aún con todo esto, no se pudo encontrar a los culpables, a los actores materiales ni intelectuales del robo al banco, que están grabados en video, y nunca se pudo establecer el líder de esa banda que logró dar un golpe y robar un banco en este país. Algo completamente de película. Por lo tanto, finalizado el caso, las investigaciones y los juicios, no hubo ningún condenado, ningún nombre, ninguna pista contundente. Algunos abogados dijeron que las autoridades habían desviado todo el caso para ocultar a los verdaderos involucrados, algo que no es descabellado creer en este país, ¿no? Y así terminó sin culpables, a pesar de haber tenido muchas pistas que sí eran contundentes y podían haber llevado a identificar esta banda de criminales y ladrones que lograron robar un banco. Y pues lógico, si habían robado un banco, podrían haber hecho muchísimas otras cosas que eran de menor envergadura, pero también dentro del crimen. Este caso es muy emblemático, muchas de las personas lo recuerdan. El asalto al Banco de Comercio de 1994 no solo fue una muestra de una audacia criminal posguerra, y sobre todo que se podía intuir, se podía interpretar cierto hermetismo y sobre todo cierto encubrimiento o favorecimiento de las autoridades de ese momento para los que de verdad robaron el banco. Y pues tampoco se sabe si de verdad fue eso, 1.5 millones, o pudo ser muchísimo más dinero. En su momento, porque la PNC daba sus inicios, sus primeros pasos, supuestamente por eso no tenían la capacidad tan investigativa, pero no era excusa para no dar con el paradero y llevar ante la justicia a todos estos sujetos. ¿Por qué no lo hicieron? Pues qué más da, porque incluso encontraron los 2 vehículos, uniformes y muchas cosas que por supuesto eran bastante concluyentes. Pero si no fuera suficiente, eso es como un espejo de cómo la impunidad ha sido parte del paisaje salvadoreño y de cómo exagentes de policía que se parecían, que no eran, que sí, tal vez, cámaras que grabaron pero que a la misma vez no sirven, que no funcionó, que no se veía, y sospechosos que terminaron más libres que los vientos que soplan cuando inicia el verano. Este caso terminó como muchos otros, con más preguntas que respuestas y con el dinero, como siempre, desaparecido en acción y mucha gente pues con las bolsas bastante llenas. Porque en El Salvador a veces o casi siempre da la impresión de que solo se resuelve lo que no incomoda y la justicia pues todavía anda buscando pistas que parece que nunca las va a encontrar, cuando pues no conviene. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, el canal. ¿Qué sabía usted de este caso? Deje su comentario, deje sus reacciones porque siempre son muy valiosas. Cuídese mucho, nos vemos hasta la próxima.